Mira, yo os aconsejo que lo primero que hagáis sea copiar esta tabla en un folio, ¿vale? Ya sé que seguramente la tenéis con otra nomenclatura, pero ese es mi consejo. Lo que está a la izquierda es la tabla de derivadas inmediatas que vosotros tenéis que saber, ¿vale? Los de ciencias tienen que aprender también las de las trigonométricas, pero vosotros solo esta. Potencias exponenciales y logarítmicas, ¿vale? Lo de la izquierda, insisto, es la tabla de derivadas inmediatas. Pero claro, las que se necesitan en realidad son usando la regla de la cadena, porque vas a tener funciones elevadas a otras funciones, o potencias, pero que dentro no llevan x, sino que llevan una función en x. Por ejemplo, lo normal no es que te encuentres deriva 3 por x a la séptima. No, sino que te encuentres 3 por logaritmo de x elevado a la séptima, por ejemplo. O sea, que ahí haya otra función. En ese caso tienes que usar la regla de la cadena. Si te sabes las inmediatas, la regla de la cadena, como veis, es si en vez de x aparece f de x, pues luego en la expresión, en la fórmula de la y', de la derivada, en lugar de x ponéis f de x, pero tenéis que añadir siempre por f' de x. ¿Veis? Por ejemplo, en la e. La derivada de e elevado a x es elevado a x, ¿no? Pues la de e elevado a f de x será e elevado a f de x por f' de x. Si ahora cogéis esta, la exponencial, pero en vez de con el número e, este número es el número 2,7 aproximadamente. Este es un número 3 elevado a x, 5 elevado a x, 9 elevado a x. Si tú tienes que hacer la derivada de 3 elevado a x, la derivada es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Pues si tuvieras que hacer 3 elevado a otra cosa, por ejemplo 3 elevado a 7x, su derivada sería 3 elevado a 7x, logaritmo neperiano de 3, por f', por la derivada del exponente. O sea, la segunda tabla, como veis, es lo mismo que la primera, pero a la hora de hacer la derivada, además de sustituir la x por f de x, tenéis que añadir por f' de x. ¿Vale? Por ejemplo, si te fijas en esta, logaritmo neperiano de x, su derivada 1 partido por x. Pues logaritmo neperiano de f de x, su derivada sería 1 partido por f de x, pero además por f' de x. ¿Veis? Creo que está muy claro. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo de cómo se usa esa tabla. Si tú tienes y igual, en el caso de la potencia, por ejemplo, y igual a 3x a la quinta, pues sabes que la derivada es, según la fórmula de las inmediatas, sería 3 por 5, 15, por x elevado a 5 menos 1, o sea, 15, ese 15 es 3 por 5, el coeficiente por el exponente, y luego x a la cuarta. Pues bien, si en vez de tener 3 por x a la quinta tienes 3 por el logaritmo de x elevado a la quinta, pues entonces tendrías que aplicar la misma fórmula, pero como aquí hay una función, no hay una x, es la regla de la cadena. Es decir, aplicamos la fórmula de la potencia, 3 por 5 y por el logaritmo de x elevado a 5 menos 1. Si nos paramos ahí, está mal. ¿Por qué? Porque ahora hay que añadir la derivada de esto, la derivada de lo que hay dentro, que sería la derivada del logaritmo de x 1 partido por x. Esto ya sí es correcto, sería 15 logaritmo neperiano de x elevado a la cuarta por 1 partido de x, que eso se puede poner así. Bien, así es como funcionaría la potencia, ¿vale? Una potencia es porque aparece algo elevado a un número. Si la x estuviera en el exponente, entonces no sería una potencia, sería una exponencial. A continuación os pongo un ejemplo para que veáis la diferencia. Exponencial sería si tú tienes y igual a 3 elevado a x. ¿Ves? La x está en el exponente, no en la base. Si fuera x elevado a 3 es una potencia, pero si es 3 elevado a x no es una potencia, es una exponencial. Y nos tenemos que ir a la fórmula de la exponencial, que es la de a elevado a x. La derivada de a elevado a x, ¿cuánto vale? A elevado a x logaritmo neperiano de a.
Pues entonces sería 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3 de la base. ¿Vale? Pero si en vez de tener 3 elevado a x tuvieras 3 elevado a, yo qué sé, a x al cuadrado, por ejemplo, ahora no aparece 3 elevado a x, sino 3 elevado a f de x. Entonces nos tenemos que fijar en la fórmula que puse de la regla de la cadena, que es la misma de la exponencial. Es una exponencial, entonces sería 3 elevado a f de x por logaritmo neperiano de 3, pero como esto es f de x, ahora tengo que añadir por la f', la derivada de esto, que esto es una potencia, es 1 por 2 es 2, y por x elevado a 2 menos 1, ya está, ¿vale? Así sería la exponencial cuando la base es un número cualquiera, el 3, el 2, el 7, pero ¿y si fuera el número e? Pues entonces mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque la exponencial, cuando la base es el número e, si tenemos e elevado a x, su derivada es e elevado a x, y ya está. Pues si tenemos e elevado a logaritmo neperiano de x, ¿cuál sería su derivada? Su derivada sería e elevado al logaritmo neperiano de x, pero como esto no es x, que es otra cosa, esto es f de x. Hay que añadir por la derivada de esto, que es 1 partido por x. Entonces esto sería e elevado al logaritmo neperiano de x partido por x. Bien, bueno, pues os voy a poner un ejemplito de cómo funcionaría la regla de la cadena en el caso de funciones logarítmicas. Vamos a ver, si tenemos el logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido por x. Entonces, si tuvierais que hacer logaritmo neperiano y ahora dentro os pusiera, por ejemplo, raíz cúbica de x, entonces la derivada es, esto es una función, ¿vale? Entonces la derivada del logaritmo de f de x sería 1 partido f de x, y ahora por la derivada de f, ¿vale? A f le puedes llamar u o como tú quieras. Bueno, vamos a llamarle f. Esto es f de x, ¿no? Si f de x es raíz cúbica de x, es lo mismo que poner x elevado a 1/3, es una potencia. ¿Y cómo se hace la derivada de la potencia? El coeficiente, que sería 1, porque no hay ninguno, por el exponente, que es 1/3, y por x elevado a 1/3 menos 1. Hacemos esas cuentas y nos queda 1/3 menos 1 es menos 2/3. Ahora, el exponente, si es negativo, puedo pasarlo a positivo poniendo 1 partido por x elevado a 2/3. 1 por 1 es 1, 3. Y ahora puedo convertir la potencia en raíz poniendo raíz de x, y ahora el denominador es el índice y el numerador es la potencia, ¿vale? Pues bien, esto que he hecho aquí aparte es lo que tengo que poner ahí, porque estábamos haciendo el logaritmo de algo. ¿Quién es la derivada del logaritmo de algo? 1 partido por ese algo por la derivada de lo que hay dentro del logaritmo, que es lo que he hecho aquí, y me ha salido 1 partido 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces esto saldría 1 por 1 es 1, 3, y ahora una raíz cúbica multiplicada por otra raíz cúbica, se pone una sola raíz cúbica, tienen el mismo índice, y se multiplica lo de dentro, ¿vale? Entonces esto queda 1 partido 3 raíz cúbica, dos potencias que tienen la misma base multiplicadas, se suman los exponentes, 1 y 2, 3, esto se va con esto, y me queda 1 partido por 3x. Este sería el resultado. Ya hemos hecho un ejemplo de un logaritmo neperiano. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un logaritmo en otra base. Sabemos que el logaritmo en base, si yo tengo y igual al logaritmo en base 5 de x, la derivada es 1 partido por x, logaritmo neperiano de 5. Esa es la fórmula de la inmediata. Pero si tengo que hacer logaritmo en base 5 y ahora de, yo qué sé, de 1 partido por x al cubo,
por ejemplo. Pues la fórmula ahora sería la regla de la cadena. Logaritmo en base 5 de f de x. Entonces, su derivada sería 1 partido por la función, por la f de x, por logaritmo neperiano de la base de 5 y por la derivada de f. Vamos a hacerla. Si f de x es 1 partido por x cubo, ¿cuál sería su derivada? 1 partido por x cubo la puedo poner como x elevado a menos 3. ¿Vale? Poniéndola, lo que está en el denominador, lo pongo en el numerador, le cambio el signo al exponente. Entonces la f' sería coeficiente 1 por exponente menos 3 y por x elevado a 1 menos el exponente que tenía menos 1. Esto sale menos 3 por x a la menos 4. Lo que es lo mismo, puedo poner menos 3 y ahora, para que el exponente me quede positivo, estaba en el numerador, lo pongo en el denominador, la x. Y ya me queda menos 3 por 1, menos 3 partido por x a la cuarta. Bien, esto es lo que tengo que poner aquí, ¿vale? Porque estábamos haciendo la derivada del logaritmo base 5 sería 1 partido por la función, que la función era 1 partido x cubo, por logaritmo neperiano de la base. Y ahora por la derivada de lo que hay aquí dentro, que es lo que acabo de hacer, y sale menos 3 partido por x a la cuarta. Bien. A ver, esto queda 1 partido, hago esta multiplicación, esto es como si llevara aquí un 1, logaritmo de 5 partido por x al cubo. Y este es menos 3 partido por x a la cuarta. Aquí es lo que decís vosotros siempre, lejano por lejano, cercano por cercano. Este 1 es como si fuera 1 partido por 1. Y ahora tenéis que hacer este por este, arriba, x cubo partido por el 1 por neperiano de 5, neperiano de 5, por menos 3 dividido por x a la cuarta. Quedaría entonces en el numerador menos 3x al cubo y en el denominador x a la cuarta multiplicada por el neperiano de 5. Y ahí, para simplificar, x a la cuarta es como si tuvierais x al cubo por una x más, esto sería x a la cuarta, ¿no? X al cubo por x. ¿Por qué lo pongo así? Pues porque aquí tengo x cubo y se va a ir esto con esto. Entonces queda menos 3 partido x logaritmo neperiano de 5. Ese es el resultado de la derivada que estábamos haciendo, ¿vale? Bueno, pues después de poner un ejemplito de cómo funciona la regla de la cadena, ahora vendrían las reglas de derivación. Las reglas de derivación las deberíais copiar en la tabla que he dado al principio, debajo. Si tú tienes que hacer la derivada, la u y la v son dos funciones distintas, y tienes que hacer la derivada de una suma de dos funciones, pues harás la derivada de la primera y sumarás con la derivada de la segunda. Y si he restado, pues restado, ¿vale? Y si tienes que hacer un número por una función, pues entonces pondrás el número y harás la derivada de la función. Cuando tengas que hacer un producto de dos funciones, u y v son dos funciones, la derivada tienes que usar la siguiente fórmula. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más al contrario, la primera sin derivar y la segunda derivada. Y por último, cuando tienes que hacer una división de dos funciones, tienes que aplicar esta regla. El denominador se pone elevado al cuadrado sin derivar, y en el numerador es esta misma fórmula pero con un menos. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos al contrario. En el producto da igual por cuál de las dos funciones empieces la derivada, porque hay un signo más, y 3 más 7 es lo mismo que 7 más 3. Pero aquí hay un menos, y 3 menos 7 no sale lo mismo que 7 menos 3. Por lo tanto,
deciros que aquí, en la división, siempre tenéis que empezar haciendo la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos al contrario. Bueno, pues ahora ya viene a hacer una mezcla de todo, de aplicar estas fórmulas y al mismo tiempo saber que casi siempre vais a tener que utilizar la regla de la cadena. Si la usáis siempre, la regla de la cadena, luego cuando multiplicáis por lo de dentro, si es una x, multiplicáis por la derivada de x, que es 1, ya está, está bien. Así que usad siempre la regla de la cadena y así no hay ningún problema. Vamos a hacer ejemplos de derivadas, ¿vale? Venga, deriva las siguientes funciones. Y voy a hacer varias, para que tengáis muchos ejemplos. F de x igual 2 elevado a x más x cuadrado partido por x. Cuando veas eso, lo primero que tienes que ver es un cociente. ¿Ves? Una división. Una división. ¿Quién es la u? ¿Quién es la v? Pues esta sería la u. Esta es la u y esta es la v. ¿Vale? Entonces, decimos f' será igual. A ver, ¿la fórmula cuál es? Que el denominador lo ponga al cuadrado. Y ahora, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. ¿Vale? Entonces aquí podemos poner ya la v al cuadrado, o sea, la x al cuadrado. Pero arriba hay que poner derivadas. Entonces, digo, si u es igual a lo de arriba, 2 elevado a x más x al cuadrado, ¿quién será u'? ¿Quién es la derivada de esto? Hay una suma. Pues la suma tengo que hacer la derivada de cada cosa por separado. 2 elevado a x es una exponencial, porque la x está en el exponente. Entonces su fórmula, la fórmula de exponencial, es 2 elevado a x logaritmo neperiano de 2. Quien ponga 1 por x por 2 elevado a x menos 1 está tratando una exponencial como si fuera una potencia, por eso estaría mal, ¿vale? En cambio esta sí es una potencia, porque el exponente es un número. Entonces la derivada de asa se hace con la fórmula de la potencia, que es el coeficiente 1 por el exponente 2 y por la x elevada a 2 menos 1, ¿vale? O sea que la u' es 2 elevado a x logaritmo neperiano de 2 más 2 por x. Esa es la u'. Y ahora, v, si v era la x, esta es muy fácil, la derivada de la x es 1, ¿vale? La tenéis en la tabla de las inmediatas. Pues ya escribimos aquí arriba, fijándonos en esto que tenemos aquí abajo, lo que corresponda. U'. U' salió esto, 2 elevado a x logaritmo de 2 más 2 por x. Esa era u'. Hay que multiplicarla por v. Entonces, todo esto hay que multiplicarlo por v, que es x. Menos la u era 2 elevado a x más x cuadrado. Hay que multiplicarlo por la u por v'. V' es 1. Pues por 1. ¿Vale? Esto sería lo que es la derivada. La derivada es eso. Pero ahora voy a simplificar un poquito. Mirad, aquí hay dos términos. Este más esto era una suma de dos cosas. Y eso estaba multiplicando por x. Entonces esta x multiplica al primero y al segundo. Es decir, sería 2 elevado a x logaritmo neperiano de 2 por x. Después 2x por x, 2x cuadrado. Menos. Ahora esto por 1. Cualquier cosa por 1 es lo que tengo. Y ese menos afecta todo el paréntesis. Que sería menos 2 elevado a x menos x cuadrado. Partido por x cuadrado. Aquí ahora, arriba, hay 4 términos. Uno es este, otro es este. Los términos están separados por sumas o restas. ¿Vale? Y ahí, pues, no puedo sacar nada factor común, porque no hay nada igual en los 4 términos. Porque, por ejemplo, este está formado por este producto. Este tiene el mismo factor que este, pero no tiene factor común con este ni con este. O sea, lo único que puedo es este con este. Los dos llevan x cuadrado. Uno lleva un más 2 y otro un menos 1. Hago esa operación. ¿Vale? Entonces podría hacer
2 elevado a x neperiano de 2 por x, más esta operación, como os he dicho, esta con esta, y me quedaría más 2 menos 1 más un x cuadrado, y luego menos 2 elevado a x partido por x cuadrado. ¿Vale? Ahora, esto ya no tiene mucho interés, pero si quiero, aquí, entre este y este, en esos dos términos puedo sacar factor común el 2 elevado a x, pero solo el 2 elevado a x. Este 2 elevado a x solo en esos dos términos. Es como si estuviera multiplicado por 1, ¿vale? Este 2 elevado a x está multiplicado por este. Y aquí no hay 2 elevado a x. Pero si queréis, podemos sacar factor común el 2 elevado a x en el primer y el tercer términos. Aquí y aquí. Cuando sacas un factor común de dos términos, en el paréntesis dentro te tienen que quedar dos cosas. Aquí te quedará, si sacas el 2 elevado a x, lo demás, que es el logaritmo neperiano de 2. Y luego por x. Por x. Para no confundir, porque era el logaritmo neperiano de 2 nada más. La x la voy a poner delante. X por el logaritmo neperiano de 2. Para no confundirme con que me crea que es logaritmo neperiano de 2x. Era logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Por eso la x la he puesto al otro lado. Y aquí, si quito el 2 elevado a x, me queda menos 1. Menos 1. Con esto he sacado factor común el primero y el tercero. Y tendría que poner el otro que no he sacado factor común. Bien. Todavía podría hacer algo más. Y es, aquí hay dos términos, uno es este y otro es este. Pues poner este partido por x cuadrado y x cuadrado entre x cuadrado, que sería más 1. Lo podría dejar así. Y este sería el resultado final. No obstante, ya os digo, para los de ciencias sociales, que con que lo dejarais ahí, la derivada ya está bien hecha. Lo demás es simplificaciones. Una expresión, pues, un poquito mejor. Pero a vosotros, incluso en selectividad, os piden saber derivar, pero no hacer la simplificación correcta hasta el final. ¿Vale? Vamos a hacer otro. A ver, ahí tenéis un producto de dos funciones. Esta sería la u y esta es la v. Entonces tenéis que aplicar la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más este sin derivar por la derivada del otro. Y vamos a hacer cada una de esas derivadas. Si u es igual a x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿quién sería u'? Vamos a ver, tenemos una potencia. Tenemos una potencia. Es como si tuviéramos que u fuera una función elevada al cuadrado. ¿Cuál sería la u'? Pues la u' sería la derivada de la potencia, 1 por 2 es 2, por la función elevada a 1 menos, a 2 menos 1, y luego por la f'. Tendríamos que aplicar esta fórmula según la regla de la cadena. Pues vamos a hacerlo. Tendremos que poner u' igual 1 por 2 es 2, coeficiente por exponente, la base, que es x cuadrado más 1, que es la f de x, elevada a una potencia menos, 2 menos 1, 1, y ahora la derivada de lo que hay aquí dentro. Ahí dentro hay dos cosas, hay una suma. La derivada del primero de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Eso sería lo que resultaría. 2x más 0 es 2x. 2x por 2, 4x por x cuadrado más 1. Esa es la u'. Vamos a hacer ahora la v'. Y v es el logaritmo neperiano de e elevado a 3x más 4. Entonces,
¿Quién sería la v'? A ver. Estamos con un logaritmo neperiano. Es lo primero que vemos. O sea, si v es el logaritmo neperiano de f de x, ¿quién sería su derivada? La fórmula es 1 partido por f de x por f' de x. Entonces, vamos a hacerlo. Tendríamos que poner v' como 1 partido por esto, que es la f de x, e elevado a 3x más 4, por, ahora f', la f es esta. Tenemos que hacer ahora la derivada de la e elevado a algo. ¿Quién es la derivada de e elevado a algo? Pues es e elevado a ese algo por la derivada del algo. Ahora hay que hacer la derivada de este, ¿vale? La derivada de esto sería, la del 3x es 3 y la de 4 es 0. Se llama la regla de la cadena porque primero hemos utilizado la derivada de un logaritmo, 1 partido la función. Después, dentro hay una e, hemos utilizado la derivada de la exponencial, de e elevado a algo, e elevado a algo. Y por último, ahí teníamos una suma, pues hemos hecho la derivada de esa suma. ¿Veis? Regla de la cadena. Primero el logaritmo, luego la exponencial y luego la derivada de esa suma. Si se te olvida ese 3 más 0, pues ya está mal. ¿Vale? Como observáis, esto que multiplica y esto que divide es lo mismo. Entonces se va. ¿Y eso cuánto sale? 3. ¿Vale? Bueno, entonces, si eso ha salido 3, ya podemos poner aquí lo que estábamos haciendo. Todo esto es la u'. U' era esto. 4x por x cuadrado más 1. Esa es la u'. Por v. V es logaritmo neperiano de e elevado a 3x más 4. ¿Vale? Y luego, más la u, que era esta, más la u, que era esta, por la v', que nos ha salido 3. Ya está. Eso sería la derivada. ¿Estamos? O sea, esto con esto es la derivada. Pero, si queremos, podemos sacar factor común, porque mira, aquí tenéis esto multiplicado por esto y por esto. ¿Vale? Y en el otro término está x cuadrado más 1 al cuadrado, que es como si fuera x cuadrado más 1 elevado al cuadrado es multiplicado por sí mismo. Y por 3. O sea que aquí tenemos este por este y por este. Si observáis, tenemos un factor común, que es esto. X cuadrado más 1 está ahí y también está aquí. Entonces se puede poner x cuadrado más 1 aquí delante. Y ahora, ahí, este lo hemos sacado, es el que está aquí delante. Se pondría 4x logaritmo neperiano de la e elevado a 3x más 4. Más, el signo más. Y ahora, si de aquí quitamos x cuadrado más 1, pero solo uno, que había 2, pues nos queda el otro y el 3. Nos quedaría el 3 y el x cuadrado más 1. ¿Vale? Pues ya está, lo dejaríamos así. Así, ya te digo, así es la derivada y así un poquito la simplificación. Una cosa que yo me estoy dando cuenta, pero que vosotros probablemente no os deis cuenta, es que este ejercicio, si tú observas que el logaritmo neperiano de e elevado a 3x más 4, esto es logaritmo en base e de e elevado a 3x más 4. Y hay una propiedad que dice que el logaritmo en base a de a elevado a algo, es el exponente. Entonces hubiera sido más fácil, porque si a esto es la v, la derivada de esto la hubiéramos hecho mucho más sencilla. Sería derivada de esto más derivada de esto. Derivada de esto es 3 y la derivada del otro es 0 y ya está. ¿Vale? Pero bueno, si no te das cuenta de esto, lo haces como yo te lo he dicho. Venga, vamos a hacerlo esto igual. A 1 partido por 3x menos 5 partido x cuadrado menos 2. Mirad, aquí hay una recta de dos funciones, ¿vale? Para hacer esta, vamos a hacer primero una y después otra.
a esto le llamo U, a esto le llamo V, pues la H' sería la U' menos la V'. Ahora, para hacer la U, como la U es un cociente de 2, pues puedes decir, la de arriba es, bueno, la podemos hacer directamente, ¿no? U' sería, es un cociente de 2 funciones. Entonces tenemos que poner, os iba a decir de esta llamarle, por ejemplo, U1 y esta U2. Entonces tenéis que poner esta al cuadrado. Pero hombre, como es tan sencilla, aplicamos directamente la regla del cociente. Porque evidentemente esto es un cociente. La regla del cociente es que pongamos el denominador sin derivar elevado al cuadrado. Y en el numerador tenemos que poner la derivada del de arriba. La derivada de 1 es 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por, y ahora la derivada del de abajo. La derivada de un número por x es el número del 3. 0 por algo se va y queda menos 3 partido 3 por 3, 9x al cuadrado. Y si simplifico, me sale, le quito un 3 de arriba con un 3 de abajo, me queda arriba un 1 y abajo queda solo un 3, x al cuadrado. Esa me quedaría la U', ¿vale? Y ahora la V, pues lo mismo, la V es x cuadrado menos 2 arriba un 5, es un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente, el denominador al cuadrado, sin derivar y al cuadrado. Ahora la derivada del de arriba, que ahora es un número 0, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que es 5, por la derivada del de abajo, que al ser una recta, la derivada de x cuadrado es 2x, menos la derivada de 2, que es 0. Esto se va y queda menos 10x partido por x cuadrado menos 2 al cuadrado. Pues ya está. Ya podemos poner h'. H' era U', que era menos 1 partido 3x cuadrado, menos la V', que es menos 10x partido por x cuadrado menos 2 al cuadrado. Hombre, esto, por lo pronto, menos 1 partido 3x cuadrado, menos y menos más, 10x partido por x cuadrado menos 2 al cuadrado. Así ya está bonito, porque se puede simplificar. Y yo haría ahora la simplificación, que sería esta. Mínimo con múltiplo de denominadores, el producto de los dos. Y ahora, el mínimo con múltiplo dividido entre el primer denominador, se va el 3x cuadrado con el 3x cuadrado y queda esto. Y esto multiplicado por el de arriba, que es menos 1. Entonces queda menos 1 por este. Más mínimo con múltiplo dividido entre esto, se va esto con esto y queda 3x cuadrado. Y ese 3x cuadrado se multiplica por 10x. Quedaría entonces ese menos 1 y ahora el binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Después más 3 por 10, 30, x al cubo. Dividido por 3x cuadrado multiplicado por x cuadrado menos 2 al cuadrado. En principio no hago el binomio al cuadrado de abajo, porque tengo productos todos. Hago lo de arriba y tengo menos x a la cuarta, más 4x al cuadrado, menos 4, más 30x cubo. Y ahora ya sí lo voy a hacer. 3x cuadrado, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Entonces arriba tengo menos x a la cuarta, más 30x cubo, más 4x cuadrado, menos 4, y abajo sería la x a la cuarta por la x a la 2, me queda aquí a la 6, 3x a la 6. Ahora voy a hacer x al cuadrado es x a la cuarta, menos 12, x a la cuarta, y ese por ese sería más 12x cuadrado. Esto lo de ciencias sociales lo hacéis solamente si os piden deriva y simplifica. Pero si os piden deriva, pues lo dejáis donde habéis terminado la derivada. Porque aquí lo único que voy a hacer es confundiros las cuentas, supongo. ¿Vale? Pues ya está. Con esto tenéis ejemplitos de cómo se hacen derivadas de las que os ponen en selectividad a los de ciencias sociales. ¿Vale? Mirad, ¿qué es la derivada?
Pues la derivada de una función en un punto que tenga de abscisa x igual a a, la abscisa es la primera coordenada del punto. El punto tiene dos coordenadas, por ejemplo, el punto 3 menos 4. 3 es la abscisa y menos 4 es la ordenada del punto, ¿vale? Pues entonces decía que la derivada de una función y igual a f de x en el punto que tenga de abscisa x igual a es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Es decir, imagínate que la función y igual a f de x tuviera como representación gráfica este dibujito que he hecho aquí, ¿vale? Eso, ese es el dibujito de la función igual a f de x. Pues bien, si se considera el punto de abscisa x igual a, ese punto supongamos que está aquí. La abscisa es la primera coordenada del punto. Si la primera coordenada del punto es a y ese punto pertenece a esta función, a la función f de x, pues su segunda coordenada, la y, es igual a f de a, ¿vale? Por eso el punto es el punto a f de a. Bien, pues si dibujamos la recta tangente sería una recta más o menos así, una recta que corta a la función, a la gráfica de la función en un punto. Pues bien, las rectas, daríais el año pasado, que las rectas, conociendo un punto y la pendiente de la recta, la pendiente es la inclinación de la recta. La pendiente, para los que sabéis trigonometría, para los de ciencia, es la tangente de este ángulo. Pero bueno, para los de letras, si no habéis dado trigonometría o poca, la pendiente es un numerito, ¿vale? Pues conociendo la pendiente de la recta, el numerito, y un punto por el que pasa, la ecuación de la recta se hace así. Y menos la y del punto igual a la pendiente por x menos la x del punto. Esta es una de las fórmulas que se llama la fórmula punto pendiente, de las muchas formas de expresar la ecuación de la recta, ¿vale? Pero conociendo un punto y la pendiente sería y menos la y del punto igual a la pendiente por x menos la x del punto. Es decir, para calcular una recta, para calcular la ecuación de una recta, mejor dicho, si yo sé que pasa por el punto menos 5, 7 y que su pendiente vale menos un quinto, pues yo pondría como ecuación de la recta, tendría que poner y menos la y del punto igual a su pendiente, si me dicen que la pendiente vale esto, pues eso por x menos la x del punto, que sería x menos 5, x más 5. Esta sería la ecuación de la recta que pasa por ese punto y tiene como pendiente ese número, ¿vale? Pues bien, lo que viene a decir esto es que la ecuación de esta recta, su pendiente será la derivada en el punto de abscisa A, ¿vale? Esa sería su pendiente. Y este es el punto por el que pasa. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente, como os he puesto aquí, si pasa por el punto AF de A y su pendiente es F' de A, pues la ecuación tiene que ser I menos la I del punto, que es F de A, igual a la pendiente que acabo de deciros que es la F' de A, por X menos A. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva en x igual a A. Eso os lo piden mucho a los de ciencias sociales en selectividad, ¿vale? Hay otra recta que es la recta normal. La normal es la perpendicular a la tangente, sería esta, ¿vale? Y bueno, los de ciencias sí tienen que saber ya que cuando dos rectas son perpendiculares, conociendo la pendiente de una, la pendiente de la otra es el inverso cambiado de signo, ya que el producto de las pendientes tiene que ser menos 1. Por lo tanto, si conocéis la pendiente de la recta tangente, si te piden la recta normal, es lo mismo, pero la pendiente tienes que poner el inverso de este número cambiado de signo. El inverso es 1 partido. 1 partido F' de A y con un menos delante. Siempre y cuando, por supuesto, la F' de A sea distinto de 0. Si no, no sería así, ¿vale? Pues bien, sabiendo eso, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular
la recta tangente o la pendiente de la recta tangente, que es la M. La M, que sería f' de A, ¿vale? Venga, vamos a hacer un ejercicio de ese tipo. Y con eso habríamos repasado lo que os he pedido para la primera parte, para que aprobéis la pendiente, ¿vale? Venga, mirad, por ejemplo, si te piden, haya la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de g de x, esta se llama g, de g de x igual a x más 2 partido por x menos 1 en el punto de abscisa x igual a 0. Bueno, pues sabemos que la ecuación de la recta tangente será y menos f del punto, porque si el punto es el 0, esa es la cisa, el punto sería 0 f de 0. Entonces, y menos la y del punto es igual a la pendiente, que es f', la derivada en el 0, y por x menos 0. Esa es la ecuación de la recta tangente. Vamos a calcular las cosas que necesitamos. Bueno, he puesto f, muy mal, la función se llama g, entonces hay que poner g. Donde he puesto f hay que poner g. Y menos g de 0, que igual, porque la función se llama g, no se llama f. Y menos g de 0 igual a g' de 0 por x menos 0. ¿Quién sería g de 0? Pues g de 0 es simplemente sustituir aquí la x por 0. Y me queda 2 partido menos 1 menos 2. ¿Quién sería g' de 0? Primero hacemos la función derivada de g. Si esta es g de x, ¿quién es g'? Esto es un cociente, ¿de acuerdo? Entonces hacemos la regla de la división. Regla del cociente o regla de la división. G' de x sería, a ver, el denominador igual que está, pero elevado al cuadrado. Ahora, la derivada del de arriba es una suma. Sería la derivada de x es 1, la derivada de 0. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es una recta, hago la derivada de cada uno. Y sería esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a hacer operaciones. 1 más 0 es 1, multiplicado por x menos 1, x menos 1. 1 menos 0 es 1, multiplicado por esto es esto, y el menos delante cambia de signo. Sería esto, ¿verdad? X menos x se va y quedan menos 3 partido x menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada de g, esa es g', ¿vale? Pues como me piden g' de 0, sustituimos g' de 0, sustituimos la x por 0. Menos 3 partido por 0 menos 1 al cuadrado. Y queda menos 3 partido por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, sale menos 3. ¿Vale? Bueno, g de 0 lo he borrado, pero bueno, g de 0 es 0 más 2, 0, salía menos 2. G de 0 es menos 2. Y esto ha salido menos 3. Bien, pues una cosa, quien no quiera hacer todas estas operaciones, que no las haga y sustituye la x por 0 aquí mismo. Y ya está, le sale igual, claro. Bueno, me ha salido menos 3, hemos dicho. La g' esta ha salido menos 3. Y la g de 0 salió menos 2. Pues sustituimos. Y menos 2 es igual a esto por x menos 0. Y ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Y más 2 igual a menos 3 por x. Esta es la ecuación de la recta tangente. Recta tangente a la gráfica de esta función, que no la hemos dibujado, pero que si la dibujáramos la tendríamos, ¿vale? En ese punto sale esa recta, ¿vale? Pues mira, se me ocurre que lo dibujamos. Vamos a dibujarlo. Esta sería la recta, la puedo dejar así o poner menos 3x menos 2, ¿vale? Da igual, esa es la forma explícita de la recta. Vamos a hacer este ejercicio de dibujar esa recta, esa curva, perdón. G de x es x más 2 partido por x menos 1. Y hemos dicho que esto sería igual a menos 3x menos 2. La recta tangente en x igual a 0. La tangente en x igual a 0.
Vamos a ver gráficamente cómo resulta esto. Esto ya no lo pedía el ejercicio, ¿eh? Pedía hallar la recta tangente y ya está. Pero ya vamos a dibujarlo y con eso repasamos otras cosas. A ver, vamos a pintar esta. Esta os dije que era una función racional, polinomio de primer grado arriba, polinomio de primer grado abajo, tenía dos asíntotas. Bueno, el dominio es todos los números reales menos el 1, que es lo que sale de igualar a 0 el denominador. Y después tenía dos asíntotas. La vertical salía de igualar a 0 el denominador y sale x igual a 1. Y la horizontal es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función, y ese límite ya lo sabemos hacer. Nos quedamos con el mayor grado de arriba, el mayor grado de abajo, simplificamos y nos sale igual a 1. Por lo tanto, pintábamos así. A ver, x igual a 1, si este es el 1, pues sería una cosa así. Esta es x igual a 1, la asíntota vertical, y igual a 1, del 0, 0, y igual a 1 sería por aquí. Y ahora salían dos ramitas separadas por la asíntota, ¿vale? Le dábamos valores, siempre os decía, no le dais, por supuesto, el valor 1 porque no pertenece al dominio. Y ahora darle algún valor por abajo, otro por arriba. Le damos a la x el valor 0 y le damos uno por aquí, por ejemplo el valor 2. Si le doy el valor 0 sale 0 más 2 sale menos 2. Y para el 2 sale 2 y 2, 4. Esta es la función x más 2 partido por x menos 1. 2 y 2, 4 partido 2 menos 1, 1. O sea, pasa por 0 menos 2 y pasa por el 2, 4. ¿Vale? El 0 de la x menos 2, 1, más o menos por aquí. Por ahí pasa la función. Y otro sitio por el que pasa es por el 2, 4. 1, 2, 3 y 4 por aquí. ¿Vale? Sabemos que va a ser una rama así y otra rama así, acercándose a las asíntotas. Pero antes de pintarla, para que me salga todo muy bonito, pues voy a pintar la recta esta, que era la tangente en x igual a 0. Entonces la recta y igual a menos 3x más 2, para pintarla, hago igual, hago una tabla de valores. Como me hablan de la tangente en x igual a 0, voy a darle el valor 0. Y ya el otro valor es el que me dé la gana, por ejemplo el 1. Para x igual a 0 sale menos 2 y para el 1 sale menos 5. Voy a darle el menos 1 para que me salgan valores más pequeños, que si no, no me cabe. Menos 1 es por menos 3, 3, 3, 1. ¿Vale? Punto es 0 menos 2 y el otro punto es el menos 1, 1. 0 menos 2 es este, lógicamente tenía que pasar por ahí, y ahora el menos 1, 1. X menos 1 y menos 1 por aquí. Esta es la recta, ¿eh? Voy a pintar la recta. La recta tangente, ¿estamos? Y ahora ya voy a pintar la función. La función, como tiene que pasar por aquí, aquí hay una asíntota y aquí hay otra asíntota, pues tengo que pintarla así. Bueno, un poco mejor de lo que yo lo hago, pero sin tanto guarreteo, pero esa sería una rama. Y la otra rama tiene que pasar por aquí. Tiene que ir hacia aquí, pero en el infinito, y hacia aquí. ¿Me entendéis? O sea, esto vendría así. Así. Y por aquel lado tengo que acercarme aquí. Cuidado que no podéis cortar a la recta solo en este punto, que era la recta tangente, ¿vale? Así más o menos sería el dibujo. No sé si me estáis entendiendo. Esta es la función, que tiene dos ramas. Esta es una rama y esta es otra rama de la función g de x. Esta es g. Esta también es g. ¿Vale? Y esto que he pintado aquí es la recta tangente. La recta tangente sería esto, en el punto x igual a 0, que el punto en realidad era el 0 menos 2. La cisa era 0 y el menos 2 es por donde pasa de la y. ¿Vale? Bueno, pues ahí está dibujado todo lo que estábamos haciendo. Solo me pedían la recta tangente, os lo recuerdo, pero esto ya lo hemos hecho también porque todo esto lo sabemos hacer. Y además entra.
Bueno, chicos, ¿qué más podemos hacer? Ah, bueno, además de la recta tangente, aquí pedían la recta tangente, que me había salido y menos la y del punto más 2 es igual a la pendiente, que era menos 3 por x menos 0. Menos 3x, así había salido. Eso salió la recta tangente. Recta tangente. En el 0, por supuesto, ¿vale? Pues si me piden la recta normal es muy sencillo. Esto se queda igual. Esto se queda lo mismo. Solo aquí, la pendiente de la recta tangente era esa. Pues la recta normal, al ser perpendicular, la pendiente tiene que ser el inverso de ese número cambiado de signo. El inverso es 1 partido. 1 partido menos 3. Y cambiado de signo es 1 partido 3. Esa sería la ecuación de la recta normal, ¿vale? Ya os contaré a los de ciencia en caso de que esto salga 0. 1 partido por 0 no se puede poner, ¿verdad? Pues ya os digo lo que se pone, que es muy sencillo, ¿vale? Pero no quiero enrearos más porque esto mismo se lo voy a poner a los de ciencias sociales. Bueno, voy a poner otro ejemplito en el que sea, por ejemplo, esto. A ver, otro ejemplito de recta tangente o normal. Si tenéis una función, ahora voy a poner la función definida a trozos. 1 partido 2 menos x, si x es menor o igual que 1, y x cuadrado menos 6x más 6, si x es mayor que 1. Esto lo estoy cogiendo de selectividad de ciencias sociales, ¿eh? Mirad, si os piden recta tangente a la gráfica de f en x igual a 0, en x igual a 0, pues observad que todo aquello es un poco de adorno, porque te están diciendo, aquella función es para los menores o iguales que 1, para aquí es 1 partido 2 menos x, y para los mayores que 1 hay otra expresión, x cuadrado menos 6x más 6. Para este ejercicio, como te piden la recta tangente en x igual a 0, el x igual a 0 está por aquí. Entonces, aquello no afecta para nada, ¿vale? Es que pedían otra cosa más. Pero para nuestro ejercicio, como me lo están pidiendo en x igual a 0, la única función que hay es esta de arriba, ¿vale? Con lo cual, la f' y todo es de esa función nada más. La otra, en este ejercicio, pues como si no estuviera, ¿vale? Para x igual a 0 es 1 partido 2 menos x, y ya está. ¿Y la recta tangente cuál sería? Pues ya lo hemos dicho antes, la recta tangente es y menos la f de 0 igual a la f' de 0 por x menos 0. Tendríamos que hacer f de 0, sustituir nada más ahí, 1 partido 2 menos 0, 1 medio. Pero para hacer la f' de 0, primero hacemos la f' de x, la función derivada, que es un cociente otra vez. La regla del cociente, denominador al cuadrado. Derivada del de arriba, 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, 1 por la derivada del de abajo, 0 menos 1. Ahora sí lo he hecho bien. Esto por esto me queda 1 partido 2 menos x al cuadrado. Ahora sí. Y entonces la f' de 0 es sustituyendo la x por 0, pero ya en la derivada, es lo que me ha salido la derivada. Y sería 2 al cuadrado es 4, un cuarto. Bien, pues entonces nos vamos aquí a la fórmula y sustituimos f de 0 por 1 medio, f' de 0 por 1 cuarto. ¿Vale? Y ya está, me queda y menos esto es igual a esto por x menos 0, por aquí. Esta sería la ecuación de la recta tangente. Si te pido la recta normal, ¿cuál sería? Pues la recta normal en ese punto, en x igual a 0, sería lo mismo, y menos 1 medio igual. El inverso ha cambiado de signo, menos 4. Darle la vuelta y cambiarle de signo por x. Esta sería la normal. Bien, podéis hacer el dibujito igual que he hecho yo antes, a ver qué tal os sale. Y un último ejercicio, que es
si f de x es menos 2x cubo más x menos 1, halla la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a menos 1 y menos f de menos 1. A ver, ya será, que esto es muy drama. Y menos f de menos 1 igual a f' de menos 1 por x menos 1. Para hacer la f de menos 1, sustituyo por menos 1. Y esto queda menos 2, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 y menos 1. Esto quedaría 2 y luego menos 1 y menos 1. 2 menos 2, 0. Y ahora tengo que hacer la f'. Pero primero la f' de x, Primero la f' de x. Sumas y restas, se hace cada derivada por separado. Menos 2 por 3, 6x cuadrado, más 1. Y entonces la f' de menos 1 sería menos 6, menos 1 al cuadrado, más 1. Menos 6 por más 1, más 1. Esto sale menos 6 más 1, que es menos 5. Sustituimos en la fórmula de la recta tangente y sería y menos la f del punto me ha salido 0 es igual la derivada menos 5 por x más 1. Esta sería la recta tangente. ¿Qué te pide la recta normal? Pues simplemente, una vez que tienes la recta tangente, la normal en dicho punto sería el inverso cambiado de signo, 1/5, x más 1, ¿vale? Esa sería la ecuación de la recta normal. El último idéntico. En esto quería la gráfica también, ¿verdad? Te dice, obtén la ecuación de la recta tangente de la gráfica de la función h de x igual a x cuadrado menos 6x más 8, ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función en x igual a 4. Y luego representa gráficamente la h y la recta tangente. Bueno, la recta tangente sería recta tangente, y menos la f del punto igual a la f' en ese punto por x menos la x del punto. La f de 4, perdón, la f, siempre pongo f, es h, que esta función se llama h, ¿vale? Ahí sería h de 4 y aquí es h' de 4. Vale, pues h de 4 es sustituir por 4. 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 8. 16 menos 24 más 8. 0. Y ahora la h' de 4, primero tenemos que hacer la h' de x, que sería 2x menos 6, ¿vale? Y ahora la h' de 4, pues es 2 por 4 menos 6. 2 por 4, 8 menos 6, 2. ¿Vale? Entonces la recta tangente quedaría, si sustituyo aquí, y menos h de 4 que ha salido 0, eso ha salido 0, la h' de 4 ha salido 2, ya tenemos ahí la recta tangente. Bien, bueno, voy a poner la recta tangente en forma explícita y con esto voy a terminar. Bueno, voy a dibujaros la función. Esto quedaría y igual a 2x menos 4 por 2, 8. Esta es la recta tangente, ¿vale? Vamos a dibujar esta función. Función polinómica de grado 2, parábola. Además, como el coeficiente del x cuadrado es 1, es positivo, sabemos que es parábola de esta, ¿vale? Si ya sabemos que es parábola de esa, podemos dibujar el vértice por la fórmula esa que sabemos de toda la vida. Pero si no, mirad, sabemos que es parábola. Sabemos que las líneas van para arriba por el coeficiente del x cuadrado que es positivo. Entonces la parábola tiene un mínimo y el mínimo coincide con el vértice. Entonces el vértice, como es el mínimo de esta función, podemos hacerlo en vez de con la fórmula del vértice, como se calculan los máximos y los mínimos, que es igualando la derivada a 0. Sería entonces h' de x es 2x menos 6. Lo igualo a 0, despejo la x y la x me sale 3. ¿Vale? Si hago la h segunda, es 2.
Si en la h segunda sustituyo por lo que me ha salido, por 3 no puedo sustituir porque no hay x, es 2, es positiva. Si la h segunda es positiva significa que esto es un mínimo. Entonces el mínimo sería el 3h de 3. Podéis hacer, por supuesto, el mínimo con la fórmula del vértice que ya sabéis. A mí me sale que el mínimo es 3 y ahora la h de 3 tengo que sustituir por 3 ahí. La h de 3 sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. 9 menos 18 más 8. 9, 8, 17 sale menos 1. Menos 1. Entonces el mínimo, que es el vértice de la parábola, sería el punto 3 menos 1. ¿Vale? Voy a pintarlo ya. Esto está fácil. El 3 menos 1, vamos a ver, 1, 2, 3 menos 1. Por ahí, aquí está el vértice de la parábola. O sea que esto va a ser así. Ahora, yo sé que pasa por el 2 por 4, 8, 4, 2, 6, sí, por el 2 y por el 4. Va a pasar por aquí, para saberlo, hacéis los cortes con el eje X, sustituís la y por 0 y os sale eso. Y por último, voy a pintar la recta tangente. Ya sé que es así, la parábola, pero voy a pintar primero la recta tangente para que el dibujito me salga más bonito. Sustituyo, le doy valores los que me dé la gana. Como era en el punto 4, pues voy a darle el valor 4. 4 por 2, 8, menos 8, 0. Y ahora le doy otro valor, por ejemplo, el valor 3. Si le doy el valor 3, 3 por 2, 6. 6 menos 8, menos 2. El punto 3 menos 2. 1, 2, 3, 1 y 2 por aquí. Por aquí. Y el otro punto, el 4, 0, 4, 1, 2, 3, 4, 0, pasa por aquí. Esta es la recta tangente. ¿Estamos? Esa es la recta tangente. Y ahora vamos a pintar la parábola. La parábola precisamente pasa por aquí y pasa por ahí. Entonces la pinto así. Bueno, para saber si esto viene para arriba o viene para allá, voy a darle a la parábola, o sea, voy a darle el valor 5 a la recta y el valor 5 a la parábola. ¿Qué estoy diciendo? Ah, bueno, sí, que puede pasar por este lado. Voy a darle el valor 5 en la parábola. En la recta sería 5 por 2. 10 menos 8 sale 2. Y si le doy el valor 5 en la parábola, x cuadrado menos 6x más 8, si le doy el 5 me sale 25 menos 5 por 6, 30 más 8. ¿Y esto cuánto sale? 8, 5, 13, 33, ¿no? 33 menos 30, 3. O sea, si le doy el valor 5, la recta sale por el 5, 2. Para el 5 la recta sale el 2, 1 y 2. Bueno, ya está. Para el 5 la recta pasa por el 2. Y la parábola para el 5, 3. Para la x igual a 5 pasa por el 1, 2, 3. Entonces viene por aquí. La parábola es más así, más estrechita. Había dicho una tontería, porque si se abría... Ah, no había dicho ninguna tontería. Ahí, aquí cortarían el 8. Hasta el 8 no cortarían. Esta sería la situación del ejercicio. ¿Veis? La recta tangente y la parábola en el punto que me decía. ¿Vale? Pues ya está, ya acabado. Pues venga, el último que tengo ya hambre, me voy a comer. La recta tangente a la gráfica de esa función en el punto de abscisa igual a 0 sería y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. La f de 0 sustituimos ahí la x por 0. F de 0 sería 2 por 0 más e elevado a 2 por 0. 2 por 0 más 2 por 0, 0. E elevado a 0, 1. Cualquier cosa elevada a 0 vale 1. Y esto sale 2. Ahora, la f'. F' de x. Tenemos un producto de dos funciones. Regla del producto. Derivada del primero, derivada del número 0 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 2, por la derivada del segundo. Es una suma.
La derivada de x es 1, más la derivada de e elevado a x, pero ahí no pone elevado a x, pone e elevado a otra cosa, e elevado a f de x, con lo cual la derivada es e elevado a f de x por la f', la derivada de 2x, que es 2, porque la derivada de cualquier número por x es el número. Entonces esto se va y me queda 2 por 1 más e elevado a 2x por 2, ¿vale? Ya toca hacer la f' de 0, es decir, sustituir aquí la x por 0. E elevado a 2 por 0, 0 por 2. Y esto sale 2 por 1 más e elevado a 0 es 1 por 2, 2. 1 y 2, 3 por 2, 6. Pues ya está, me vengo aquí y sustituyo. Ya terminó. Donde pone f de 0 pongo 2, aquí pongo 2 y aquí pongo 6. Y menos 2 es igual a 6 por x menos 0.